Lista Grupo 5, que va a desarrollar el Excel de la semana 2. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Stephanie Pizarro y voy a resolver la primera hoja del Excel de la semana 2. La primera pregunta nos dice ¿cuánto suma los sueldos de los empleados de la categoría A? Y vamos a usar el sumar punto sí. El sumar punto sí. Y nos pide la suma de los sueldos de los empleados de la categoría. Entonces el rango vamos a utilizar aquí la categoría. El criterio es A. Y el rango de la suma sería la suma de los sueldos en la parte donde dice la suma de las bonificaciones de los empleados de logística. Entonces, comenzamos el sumar punto sí. Suma de los empleados de logística. Tenemos aquí área de los empleados de logística. Entonces cogemos logística. Y el rango sería las bonificaciones, ya que nos pide la suma de las bonificaciones. Y ahí tenemos. El otro nos dice cuánto suma el transporte de los que la bonificación sea mayor a 400. Entonces usamos el sumar punto sí. Acá, sumar punto sí. Entonces el rango de lo que la bonificación y sería acá el criterio es mayor a 400 y el rango de suma sería el transporte. ¿No? Esto de acá. Tenemos acá. Y en la 4 nos pide cuánto suma el transporte de los empleados de operaciones. Vamos el sumar punto sí. Nos pide los empleados del transporte, la suma de los empleados de operaciones. Entonces escogemos aquí donde es área. El criterio sería operaciones. Cogemos de acá. Y bueno, el rango de la suma es el transporte. Y ahí tenemos. Y en la última nos dice cuánto suma el sueldo y el transporte de los de categoría B. Ahí podemos juntar dos fórmulas. Usamos el sumar punto sí. Primero sacaríamos la suma del sueldo. Entonces, ¿de quiénes? De los de la categoría. Entonces, el rango sería esta. El criterio, bueno, nos pide el transporte B, entonces cogemos este. Y el rango suma sería la suma del sueldo. Y tenemos acá. Entonces, ahí ya tenemos. Y aquí le añadimos para ver el transporte de los de categoría B. Entonces sería sumar punto sí. Usamos el sumar punto sí y bueno, sería lo mismo. La categoría. Copiamos igual. El criterio es el mismo. Sería acá. Y el rango suma, ahí variaría. Sería transporte. Y ahí nos da. Eso sería todo en la página 1. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Tobar y en esta ocasión voy a resolver la P2 del Excel de la semana 2.
Son 4 preguntas. Una de ellas es: ¿cuántas unidades almacenadas de Toyota Yaris se vendió? Entonces, en este caso vamos a usar la fórmula sumar puntos y punto conjunto. Y vamos a seleccionar el rango almacenado, de unidades almacenadas. Y nuestro criterio 1 sería el Toyota, que sería la marca del carro. Sería la marca. Luego nos dicen que es Toyota, ¿verdad? Toyota. Luego nos dicen Toyota Yaris, que sería el modelo. Yaris. Y esa sería la respuesta. En la segunda pregunta nos dicen: en marzo, ¿cuántos Nissan se almacenaron? Están hablando igual de carro, ¿no? Entonces vamos a usar la fórmula sumar puntos y punto conjunto, porque vemos que hay 2 criterios. Primero vamos a seleccionar las unidades almacenadas, que sería nuestro rango de suma. Luego nos dicen en marzo, sea el mes. Marzo. Y luego nos hablan de el modelo del carro. Perdón, la marca del carro. Sería Nissan. Y esa sería nuestra respuesta. La tercera pregunta nos dice: en enero, ¿cuántos Hyundai Accent se almacenaron? Entonces acá también vemos que tiene más de 2 criterios. Entonces vamos a utilizar la fórmula sumar puntos y punto conjunto. Entonces vemos primero las unidades almacenadas. Sería nuestro rango de suma. Luego vemos los criterios, que sería al mes, ¿no? En enero. Luego el segundo criterio sería la marca del carro, que es Hyundai. Luego nos dicen Accent, que es el modelo del carro. Accent. Y esa sería nuestra respuesta. La cuarta pregunta nos dicen: en febrero, ¿cuántos Nissan Frontier se almacenaron? Es la misma fórmula, te hablan de cuántos, ¿no? Sería igual la suma. Vamos a seleccionar las unidades almacenadas, que serían tu rango de suma. Luego los criterios, ¿no? Sería el mes de febrero. Luego la marca del carro, que es Nissan. Luego el modelo del carro, que sería Frontier. Entonces, esa sería nuestra respuesta. A continuación le doy el pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a resolver el ejercicio del Excel de la hoja de cálculo P3. En esta hoja de cálculo de la P3 nos están pidiendo nos están indicando que hay una lista de empleados. En esta lista tenemos fecha, código, empleados, edad, venta, detalle, región y sexo. Entonces nos piden hallar algunos resultados. Como en la primera nos piden cuántas personas de sexo femenino existen. Entonces, la fórmula que tendríamos que usar para
para obtener este resultado sería igual contar puntos sí. Entonces nos pide primero un rango donde vamos a obtener el resultado, o donde va a contar el resultado, que sería en este caso toda la fila desde la H3 hasta la H25, punto y coma, y agregamos el criterio. En este caso el criterio que estamos buscando es los que sean sexo femenino. Entonces tendríamos que poner la letra F, ¿no? Y cerramos paréntesis. Entonces el resultado sería 13. Ahora nos piden cuántas personas de sexo masculinos existen. Tendríamos que usar la misma fórmula, en este caso contar puntos sí, y este sería el caso del sexo, ¿no? Y nos piden usar la misma, o sea, nos piden el mismo resultado, pero simplemente con sexo masculino. En este caso sería, en vez de la F, sería la M, ¿no? En este caso serían 10. Ahora, nos piden hallar la suma de la venta por sexo masculino. Entonces, eso nos pide que tendríamos que sumar toda esta columna, pero en base a un rango de criterio que sería esta columna. Todos los que sean Fs en esta columna tendrían que sumarse para sumarse del lado de las ventas. Y para este caso tendríamos que usar sumar punto sí punto conjunto. Entonces, tenemos que dar un rango de suma. El rango de suma va a ser todas las ventas. Nos pide un rango de criterio. Entonces, mi criterio sería toda la fila que es el sexo. Y nos pide el criterio. En este caso, nos pide que todos los que sean hombres, masculino. Entonces, eso significa que sería con la letra M. Cerramos paréntesis y obtenemos ya el resultado. En este caso nos pide igual, pero simplemente con el sexo femenino. Entonces, es el mismo resultado, bueno, es la misma formulación, simplemente que utilizamos el signo o el sexo femenino. En este caso sería F. Y tenemos el resultado. Ahora, en la siguiente pregunta nos pide hallar cuántas personas son mayores que 30. Entonces, acá usaríamos la función es igual contar punto sí, el rango del criterio, que sería en este caso nos está pidiendo que las personas que sean mayores de 70, o sea, que nos está pidiendo la edad, y seleccionamos todo lo que es el rango de edad. Entonces, cerramos punto y coma. Ahora nos pide un criterio. Entonces, el criterio sería que sea mayor que 30, cerramos la unidad y paréntesis. Entonces, en este caso serían 14. Para la siguiente pregunta nos piden hallar la suma de las ventas de personas mayores a 40. Entonces, acá nos están pidiendo que la suma de las personas que sean mayores de 40 años.
Entonces sería sumar punto sí punto conjunto. El rango de suma sería las ventas. En este caso sería todas las ventas. Nos pide el rango del criterio. En este caso el rango de criterio serían las personas, la edad de las personas. En este caso sería las edades. Y el criterio sería en este caso que sean mayores que 40. La siguiente pregunta nos está pidiendo hallar la suma de las ventas por región. Entonces, para esto se usa igual sumar sí, sumar punto sí, punto conjunto, y nos pide el rango de suma de las ventas. Ya. También nos está pidiendo que esas ventas se hayan realizado en la región norte. En este caso, que me sume siempre y cuando sean las nortes. La suma, punto y coma, norte. Ya. Entonces, el criterio que sean norte. Listo. Es la misma formulación. Simplemente que ahora nos piden que sea el sur. Los que sean sur. Ya tenemos el resultado. En este caso sería la misma opción, con la diferencia que nos pide todo lo que sea occidente. Ahora, nos pide hallar la suma de las ventas por detalle de CPU. Entonces, es igual sumar punto sí, punto conjunto. El rango de suma sería todas las ventas. Rango de criterio sería el detalle. Y el criterio sería los CPUs. Para la siguiente pregunta es hallar cuántas ventas están comprometidas entre 20.000 entre 2 millones y 3 millones. Entonces, tendríamos que usar el criterio contar. Sería contar puntos y conjunto. El rango de criterio es las ventas
serían las ventas más el rango del criterio, pues punto sí. Ya. Entonces, el criterio serían que sean mayor o igual a 2 millones El segundo criterio sería, en este caso, el rango de sumas, o el rango de las ventas. El criterio que usaríamos sería menor o igual que 3 millones. ¿No? Y cerramos paréntesis. Un error. Correcto. A ver, tenemos un error en la fórmula. Listo. Ahora, hay menos P, hallar cuántas ventas se realizan cuántas veces se realizaron el 7 del 8 del 2013. Entonces, usaríamos la forma contar punto sí, el rango de fechas, y el criterio sea que sean iguales al 7 del 8 del 2013. En este caso sería 0. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Doy el paso a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Misael Rodríguez y voy a desarrollar el siguiente formato. Bueno, dice, según los datos con los que contamos, en la siguiente fila, tengo que responder las preguntas que se plantean debajo de esta lista usando las funciones correspondientes. Comencemos, pues. Tenemos esta data, que tenemos a clientes, el sexo de ellos, edad de ellos, sueldo de ellos, el distrito donde residen, el estado civil de ellos,
la cantidad de hijos que tiene y el almacén donde labora. Comencemos. Clientes según entidad financiera. Bueno, acá yo puedo usar la fórmula contar.si. Voy a mi rango. Esto tiene mi rango, pero mi criterio solamente son personas o los clientes que solamente son de Neptuno. Solamente son 6. Ahora, los clientes que son de Ramsay, hago lo mismo. Uso la fórmula contar.si. Agarro mi rango. Y vendría a hacer todo esto. Pero solamente me piden a los clientes que solo están en Ramsay. Solamente son 7. Ahora acá me dice, ¿cuántos clientes de Los Olivos tienen más de 2 hijos? Muy bien. Acá podemos hallar contar punto conjunto. Perdón, contar.si punto conjunto. Ok, en mi rango criterio son los clientes que son de Los Olivos. Ahora me pide hallar que solamente son de Los Olivos. Solo me piden de Los Olivos. Ahora me piden hallar que tengan más de 2 hijos. Vamos al rango de hijos. Pero acá me piden hallar los clientes de Los Olivos que tengan más de 2 hijos. Digamos, este resultado mayor que 2. Solamente hay 2 clientes de Los Olivos que tienen más de 2 hijos. Ahora me pide, ¿cuál es el promedio de edad de los clientes de Lince? Hallamos la fórmula promedio punto sí punto conjunto. Y me pide el rango promedio. El rango promedio vendría a ser acá. Las edades, obviamente. Pero me piden que solamente sean clientes que residen en Lince. Compramos el rango de distrito. Seleccionamos solamente que son de Lince. Y acá, el promedio de edad de los clientes del Lince sería 42 años aproximadamente. Siguiente. Nos dice, ¿cuánto es el acumulado de sueldos de los clientes varones solteros de Rams? Bueno, acá usaría yo la fórmula sumar punto sí punto conjunto. Pero me piden el rango suma. El rango suma obviamente es el sueldo. Pero me dicen que solamente sea clientes varones solteros. Clientes varones, nos vamos para al rango de sexo. Digamos que solamente sean hombres. Solo sean hombres. Y sean, ahora nos vamos acá al estado civil porque nos piden que solamente sean solteros. Tenemos solteros, pero también que laboren en Ramsay, en el almacén de Ramsay. Ampliamos el rango de almacén, pero solamente seleccionamos el Ramsay. El sueldo acumulado sería 7.042. Ahora me pide acá, ¿cuánto es el total de sueldos de los clientes de Neptunia, de Los Olivos, que tengan más de 30 años? Ok. También usamos mar.si punto conjunto. Mar.si punto conjunto. Llevo a mi rango suma, que serían los sueldos. Pero esta vez me piden a los clientes de Neptunia. Clientes que solamente sean de Neptunia. Vamos al almacén. Vamos a de Neptunia.
pero también que residan en Los Olivos y que tengan más de 30 años. Por eso nos vamos al rango de distritos. ¿Ok? Solo escogemos los que viven en Los Olivos. Pero hay un datillo más. Nos dicen que sean mayores que 30. Y vamos para esto al rango de edad. Pero efectivamente me dicen que sean mayores que 30. Bueno, este es el total de sueldos de los clientes. Ahora, me piden, ¿cuántos es el total de los sueldos de los clientes varones de Neptunia que vivan en Ancón? ¿Ok? Usamos la misma fórmula. Mar.sí.conjunto. Nos dirigimos hacia mi rango de suma. Serían los sueldos. Luego nos piden que sean clientes de Neptunia que vivan en Ancón. Clientes varones de Neptunia que vivan en Ancón. Bueno, si nos piden clientes de este, tenemos que irnos al rango de texto. Solamente sean hombres o varones. Pero que además que trabajen en el almacén de Neptunia. O Neptunia, perdón. De Neptunia. El almacén de Neptunia. Pero también me dicen que vivan en Ancón. Vamos a distritos. Solamente sean de Ancón. Y 0. Entonces, el fundamento sería que no hay hombres o varones, no hay varones que vivan en Ancón. Bien. No hay varones que vivan en Ancón. Bien. ¿Qué dice? ¿Cuál es el promedio de la edad de las clientes mujeres cuyo sueldo sea mayor que 200? Bueno, por este caso obviamente voy a usar promedio, punto sí, punto conjunto. ¿No? Pero me piden el rango promedio. El rango promedio serían las edades. Sería mi rango promedio, porque se puede suponer edad de mujeres cuyo sueldo, pero me dicen de mujeres, entonces tengo que irme hacia el género o sexo. Y solamente escoger a las que sean mujeres. Pero también me dicen que su sueldo sea mayor que 200. Vamos al rango sueldo. Y acá, decir que el sueldo sea mayor que 2000. Perdón, dije 200. Es 2000. Solamente el promedio de edad de las clientes cuyo sueldo es mayor que 2000, de 38 años aproximadamente. Bueno, seguimos acá. Acá tenemos en el siguiente análisis, me pide desarrollar el cálculo mayor, cálculo menor, según el caso. Bueno, acá tenemos la matriz del volumen de producción por máquina, ¿no? Acá tenemos dos tablas que nos piden un análisis de mayor a menor del orden de producción y otro que el orden de producción sea de menor a mayor. Bueno, iniciamos con el de mayor a menor. Ponemos la fórmula, obviamente. K
punto mayor. Nos vamos a hacer la matriz. Nombramos la matriz. Y nos vamos al primer orden de producción, obviamente. Pero necesitamos poner algo acá, que sería para que la matriz, o para que el orden quede ahí, o que el orden va, y la matriz se quede estática. Sombreamos la matriz y le ponemos F4. Este sería el resultado del análisis, el más mayor. Ponemos doble clic y ahí está el resultado, de mayor hacia menor. Este sería el orden de producción, de mayor hacia menor. Ahora me piden hallar de menor a mayor. Está bien, usamos la fórmula K décimo punto menor. Obviamente también sombreamos la matriz del volumen de producción por máquina. Seleccionamos el primer orden de producción, pero hacemos lo mismo también con la matriz. Sombreamos, le ponemos F4, y obviamente damos doble clic, y ahora el orden de producción del análisis de menor a mayor está ahí efectuado. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Le paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad me ha tocado exponer o resolver los ejercicios de la P5. A continuación, como en la lista de procesos industriales, se le pide medir la eficiencia hora a hora de esta relación de información obtenidos en planta a través del uso de la mediana y la moda. En este caso nos pide hallar la moda y nos pide hallar la mediana. Para este proceso o para esta formulación tendríamos que usar, para la moda tendríamos que usar igual moda. Tendríamos que seleccionar la hora de la eficiencia por hora y cerramos paréntesis. Y este sería el resultado 10, ¿no? Ahora, para la mediana, tendríamos que hacer la misma formulación igual, mediana, el rango de números y simplemente cerramos paréntesis y este sería el resultado. Bueno, por mi parte sería todo. Le paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes. El día de hoy voy a desarrollar la P6, que consiste en la aplicación de gráficos de un Excel. En este caso tengo esta base de datos. Para sacar estos mini gráficos, lo que hacemos es seleccionarla. Nos vamos a la parte de insertar mini gráficos. En este caso, como son líneas, vamos a líneas. En la opción señalamos dónde queremos el mini gráfico, le damos a aceptar y nos sale. Para el tema de las columnas, de barras, seleccionamos, nos vamos a insertar columnas, igual seleccionamos, aceptamos y ahí está. Para el tema de filas es lo mismo. Ahora, para el tema de gráficos, lo que tenemos es el Excel. ¿Qué hacemos? Seleccionamos todo el Excel sin los mini gráficos y nos vamos a la parte de insertar, a la parte de columna en 2D. Para el segundo nos vamos a la columna 3D. Y para el tercer gráfico, que es este, nos vamos a insertar y donde dice insertar gráfico combinado y nos sale. Y ahí le cambiamos los colores. Y ahora para el tema de los bordes, vamos a la opción de contraclic
¿no? Formato de celda nos sale, nos vamos hasta el final, un ratito, vamos al final, donde nos dice esquinas redondeadas, le damos y nos sale de esta manera. Ahora, en la pregunta 2, nos da una columna que es el tipo de cambio, el cambio, ¿no? Solamente nos da unos datos, desarrollamos dos, como en la pregunta 1, nos vamos a insertar igual la opción de barras, de columnas, tanto en 2D como en 3D. Eso pasa en la pregunta 3 también, que se desarrolla. Y en la pregunta 4, ahí cambia la cosa porque ya nos da más opciones, ¿no? Más información. Y ahí sí podemos utilizar los dos primeros como indicado, que es la opción de gráfico en barras. Y en el tercero, que vendría a ser insertar gráfico combinado, se selecciona todo y nos sale el gráfico. Eso, bueno, es muy sencillo. Eso sería, profesor, la explicación con respecto al tema, a la P6 de los ejercicios. Muchas gracias.